Que el Señor te vea en estos momentos, adorándole. Que comiences este tiempo dándole a Él la honra y la gloria, inclinando tu mente, tu corazón, tu cuerpo ante aquel que es el Creador, el Todopoderoso, el que venció, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, a quien nosotros reconocemos como Señor, el Kyrios, el amo de nuestra vida, el dueño de nuestra vida, el que nos compró por su sangre derramada en la cruz del Calvario, el que nos libertó y rompió las cadenas que nos ataban y nos oprimían, el que dio libertad a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros corazones, a nuestros sentimientos, el que trajo vida y vida en abundancia, el que dio su vida por nosotros, sus ovejas, el que te ama con amor eterno y te muestra su misericordia. Adórale. Toma este tiempo para adorar al Señor Jesucristo, Yeshua, Hijo de Dios, el que está coronado de gloria a la diestra del Padre, el que nos levantó y nos sentó a la diestra del Padre. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te contemplamos en tu gloria y recibimos de ti, Señor, esa paz, la que le dijiste a tus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Créete en Dios, también créete en mí. Hemos creído en ti, Señor Jesús, y vivimos en tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, no la que el mundo da. Solo tú, Señor, eres el único que nos hace esa paz. Señor, hoy comenzamos recordando todo lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Tu vida, descrita por los evangelios, los testigos que fueron y vieron, tus apóstoles, tus discípulos. Y queremos entrar fuertemente, Señor, a esos misterios, a esas profundidades que todavía apenas, Señor, apenas estamos conociendo. En realidad, Señor, con el hecho de que somos tus hijos, con el hecho de que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, con el hecho de que tenemos entrada a tu misma presencia, con el hecho de que un día estaremos contigo eternamente viviendo, es suficiente. Pero tú quieres darnos a conocer tus riquezas, las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu gracia, los misterios que fueron revelados a nosotros, la iglesia, por tu Espíritu Santo, quien está en nosotros y nos habla. Y esas riquezas y esos misterios, queremos conocerlos porque eso nos lleva, Señor, a honrarte más, a glorificarte más, a darte gracias con más fuerza, pero darte a conocer y poder manifestar tu gloria, Señor, a todos los que nos rodean, al mundo en que tú nos has colocado, en el lugar, en el contexto donde nos has colocado. Así por eso, bendito Espíritu Santo, te pedimos que desde ahora, Señor, nos hables. Desde ahora, Señor, nos ministres. Desde ahora, Señor, nos reveles esa palabra que hoy viernes y el próximo viernes vamos a estar recibiendo.
el misterio de la cruz, la revelación antes, en y después de la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias por abrir los ojos del entendimiento y conectarnos contigo en el conocimiento que nos vas a revelar hoy y el próximo viernes. Así oramos en el nombre de Jesús. Decimos gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Qué bendición estar juntos hoy viernes, viernes de poder. Les anticipo que vamos a estar 2 viernes corridos con este tema: el misterio de la cruz, la revelación antes, en y después de la cruz de Cristo. Y ustedes me han escuchado mucho hablar acerca de los misterios de la cruz, de los misterios de Cristo, porque, o sea, muchas veces nosotros como seres humanos, pues pasamos por alto eh, los detalles que están en las escrituras. Y en la medida que vamos madurando, el Espíritu Santo nos va dando cada vez más conocimiento y revelación de todas las cosas que fueron establecidas desde antes de la fundación del mundo y que Jesucristo vino a hacer, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la revelación perfecta, completa y final. Yo quiero que usted eh, capte esto que estoy diciendo. Primero dije la revelación perfecta. Jesucristo es la revelación perfecta. Segundo, dije que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la revelación completa. Y tercero, dije que el Señor Jesucristo es la revelación final. Si usted está escuchando por algún lado que nueva revelación, que viene revelación, que hay cosas que van a venir, que no, 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 no se deje engañar. Porque el Señor Jesucristo, como hemos hablado en viernes anteriores, en el Kairos, en el tiempo de Dios, en el reino de Dios. Recuerden que nosotros conocemos la dimensión del Cronos y la dimensión terrenal. Esa es la referencia que nosotros tenemos de la vida. Pero como dice el Señor, que las cosas que son fueron creadas las que se ven fueron creadas de las que no se veían. Así nos habla Hebreos. Y que se conocen solamente por la fe. O sea que la llave para poder entrar a esas cosas que no se ven, que son realmente las reales, las verdaderas. Entonces, lo invisible, lo no visto, Jesucristo vino al mundo para que empezáramos a verlo. Y Él fue quien nos reveló las cosas que no se ven a través de Él que veíamos. No es juego de palabras, ¿ok? Pero tienen que captarlo. O sea, el mundo estaba ciego a las cosas de Dios. Todo el Antiguo Testamento eh, se manejaba a través de rituales, corderos, lavados, sacrificios, ofrendas. Era todo un momento ritual. Había un tabernáculo en un momento que fue el comienzo, ¿ok? De esa conexión del cielo con la tierra. La, la, eh, la Pascua, el Passover, el cordero sacrificado, la sangre en los dinteles, el ángel de la muerte pasando y no entrando a donde estaba marcado con la sangre. Luego el pueblo es libertado, luego comienza todo un movimiento de establecimiento del tabernáculo, con sus espacios, lugares, con toda la simbología física para que la gente tuviese un punto de contacto. Con todo y eso, eh, la incredulidad, la desobediencia era parte del pueblo de Dios.
Y el escritor de Hebreos es el que nos explica mucho que todo eso del tabernáculo era temporal. O sea, era simplemente un símbolo que apuntaba al Señor Jesucristo. Yo he hecho estudios sobre el tabernáculo, que todos los componentes del tabernáculo es Jesucristo. Todos los componentes es el Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel tenía que ver a través de el tabernáculo y todos los sacrificios tenían que ver al Señor Jesús, por eso miraban hacia adelante. El Señor Jesucristo viene y como el evangelista Juan o el apóstol Juan lo presenta, es como la palabra encarnada. O sea, la palabra de Dios hecho carne. Entonces Él habita en medio de nosotros y comienza a develarnos y abrirnos completamente todo lo que no veíamos, lo vemos. Muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Felipe, tanto tiempo estoy contigo y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan, al principio, verso 18, el capítulo 1, a Dios nadie lo ha visto. Jesucristo lo ha dado a conocer. Entonces, si estamos claros en eso, porque nuestra vida, nuestra, todo lo que hemos recibido, todo lo que somos, toda la historia del universo, de toda la historia de la humanidad, todo se centraliza en Jesucristo. Y precisamente hablaba con Pastor John, compartiendo sobre todo esto que está sucediendo en estos tiempos. Una de las cosas de los errores que está pasando en la iglesia es que la iglesia siempre en su historia, ha idolatrizado áreas, ministerios, dones, manifestaciones, glorias de la iglesia. Entonces, cada vez que con el mover del Espíritu Santo, el conocer el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que en un movimiento se hizo tan fuerte ese conocimiento que se convierte eso en un fin y en otras palabras, de momento se convierte en un ídolo. O sea, nos desenfocamos en lugar de Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo. En lugar de Jesucristo es el pan, la multiplicación de los panes. En lugar de Jesucristo es el apóstol, el apostolado. En este tiempo, en todo lo que está moviéndose la iglesia, con todas las situaciones, o sea, hay muchas cosas que se han dicho que son verdades. O sea, vivimos en una lucha ya no hay gris, es entre la oscuridad y la luz. La iglesia definitivamente tiene que ser baluarte de la verdad y tiene que ser luz en medio de las tinieblas. En un mundo donde ya es abierto todo lo que es las tinieblas y todo lo que es contrario a la palabra, entonces la iglesia ha sido fuerte, pero de pronto empiezan todos estos movimientos proféticos que empiezan a aliarse con líneas de pensamientos que no es que estén mal, es que lo están convirtiendo en un fin y de momento se descentraliza el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Y, y no quiero entrar en ese tema porque definitivamente no es el tema principal, pero para mí lo que yo estoy reforzándoles, amados y amadas, es que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Entonces, puesto los ojos en Jesús es cuando empezamos a conocer en Él todos estos misterios que han sido revelados a nosotros, la iglesia, para que la iglesia viva en la plenitud de Cristo, viva en la plenitud del reino, viva en todo lo que el Padre ha abierto en favor de nosotros desde aquí, en el mundo en que nosotros estamos viviendo, en la tierra que estamos viviendo. Entonces,
Eh, Cuando leemos esta palabra que la hemos leído desde el principio del año en Efesios, me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Creo que brinqué un verso por allí porque me entró en algo que no es completo el verso, pero vamos a dejarlo allí. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que a él se le dio la oportunidad de ser un instrumento de revelar esos misterios que en el Antiguo Testamento no se había revelado. Obviamente, al venir Jesucristo y descender el Espíritu Santo sobre la iglesia, entonces el Señor utiliza a un apóstol Pablo para que nosotros conozcamos esos misterios que se nos revela a nosotros la iglesia, ¿ok? Y que la iglesia está compuesta por judíos y no judíos. Ok, vamos entonces inmediatamente a entrar al misterio de la cruz, la revelación antes de la cruz, ¿ok? El misterio de la deidad. Jesús tenía el poder sobre la vida, sobre la muerte. Esto es un tema profundísimo, o sea, esto simplemente les voy a crear el apetito para que ustedes sigan creciendo, indagando, profundizando. Y en otros momentos seguiremos profundizando en nuestras enseñanzas que tenemos los viernes y en las ocasiones que el Señor nos dé la oportunidad. Pero es importante que nosotros veamos que el Señor Jesucristo, el misterio de su venida al mundo, de su nacimiento, que lo he enseñado anteriormente a través de una mujer, María, sin haber sido concebido por la unión de un hombre y una mujer, sino por obra del Espíritu Santo, se forma en el vientre de María, nace, como todo niño nace. Es es una de las cosas más misteriosas que Dios tomó forma de hombre. Se formó en el vientre de una mujer y nació de una forma natural. Pero esas cosas son las que no caben en nuestra cabeza. Jesucristo es el primer ser humano Dios o el primer Dios ser humano. Entonces, la parte de la deidad estaba ahí en Jesucristo. O sea, no era un Dios como dicen los testigos de Jehová. Jesús era Dios. Leamos esta palabra, Juan 10, 14 al 18. Yo soy el buen pastor. Y fíjense cómo el Señor Jesús intercala unas verdades que las leemos y se quedan ahí en el tintero, se quedan ahí, tú sabes, en la mesa y uno se queda pensando. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a aquellas debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto es un tema extraordinario. O sea, el Señor se presenta como el buen pastor. ¿Se acuerdan Salmo 23? Jehová es mi pastor. O sea, es identidad. No, no es que es dos pastores. No, no. Es el mismo pastor de Salmo 23, pero él ya lo está presentando en una forma directa en su venida al mundo y ya está estableciendo que él tiene que morir porque el asalariado huye cuando viene y atacan a las ovejas, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, miren estos otros versículos que siguen. Por eso el Padre me ama,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para volver, para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. O sea, lo primero que podemos ver en el Señor Jesucristo es que Él dice que va a morir. Si nosotros no tenemos claro este verso, esto que Él ha establecido, cuando uno lee, como vamos a ver el próximo Viernes Santo, y todo ese fin de semana que vamos a tocar y se va a estar leyendo, todo el mundo va a estar leyendo la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el juicio, etcétera, etcétera. Si no hemos leído estos versos, vamos a pensar que Jesús fue víctima del pueblo judío y del pueblo romano, que Jesús fue víctima de injusticia, que Jesús fue víctima de maltrato. Y usted tiene que inmediatamente, leyendo estos versos, eliminar la palabra víctima. No puede poner a Jesús como una víctima. Jesús era Dios, vino con una misión, vino a tomar la forma del ser humano, ser hombre, para ocupar al hombre o ser el sustituto del hombre, o sea, quien ocupa el lugar del hombre para ser condenado por el pecado de la humanidad. Es algo que él toma la decisión. Primero fue probado y pasó la prueba victoriosa. No cayó en pecado como Adán y Eva. Entonces, él viene a retomar la posición del ser humano, la creación de Dios como sus hijos, para entonces eliminar la maldición que hay sobre la humanidad a través de su muerte, a través de haber recibido el castigo por el pecado de la humanidad, y él lo hace voluntario. Y todo lo que sucedió a su alrededor era parte de su plan. Ahora, usted me dice, pastor, pero ¿qué quiere decir? Que la gente que hizo lo que hizo, no, o sea, los romanos no eran culpables, los judíos no eran, no estamos hablando de si eran culpables o no eran culpables. O sea, recuerden que nosotros tendemos a evaluar todo desde la perspectiva de nosotros y el ser humano. Pero si nosotros no entendemos que el centro es Jesucristo, no entendemos entonces la muerte de Cristo. O sea, el centro no eras tú y yo, Jesucristo. Entonces él le dice a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando ese mensaje, miren, yo voy a morir por las ovejas, como el buen pastor, como el pastor revelado en el Antiguo Testamento por el salmista en el Salmo 23. Yo voy a morir, pero recuerden esto, o sea, yo soy Dios, que tengo poder sobre la muerte, vida y la muerte. Yo soy Dios, que nadie me puede quitar la vida. Yo soy Dios, que yo la entrego y la vuelvo a tomar. Y eso es uno de los misterios más grandes revelados a nosotros. Porque el hecho de nosotros conocer a Jesucristo de esta forma, esta revelación, podemos entender entonces su muerte. Su muerte no estaba controlada por los seres humanos. Su muerte nunca estuvo controlada por Satanás. Todo lo que pasó alrededor de él no estaba controlado por Satanás. No fue un plan de Satanás. Fue el plan de Dios. Fue el plan de Jesucristo. Segundo, el misterio de la cruz, la revelación antes, el misterio de la humanidad. Y esto es una de las cosas que más me ha conmovido a mí. Jesús tenía un alma humana. O sea, acuérdense, tenía el poder sobre la vida y la muerte.
Ahora lo vamos a ver en su humanidad. En perdón, déjeme quitar algo que me está tapando aquí. Muy bien, en Lucas 22 40 al 45. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró y decía, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces el del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Quiero hacer un pequeño comentario de estas últimas palabras de 35. O sea, ellos estaban tristes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dijo que él iba a ser entregado, que iba a ser traicionado. Y ellos lo oyeron porque estaba a una distancia que podían escuchar al Señor Jesús gritando en oración al Padre en una angustia terrible. Y Lucas, que es un historiador, investigó. Y los apóstoles que estaban allí presentes, Pedro, Jacobo y Juan, le dijeron la aparición de los ángeles o del ángel que vino a fortalecer, a consolar, a sostener al Señor Jesús. Entonces bueno, entonces él estaba tan triste. O sea, fíjense que está hablando de ellos tres. No está hablando de que él estaba triste, no, ellos, experiencia que se quedaron dormidos. Interesante, o sea, yo nunca había entendido ese verso. Y uno a veces hasta es un poquito, ¿cómo les puedo decir? Injusto en criticar a los discípulos que se durmieron en un momento tan importante del Señor Jesús. Pero de nuevo, entiendan, el centro no eran ellos tres, el centro es Jesucristo. Y esa angustia al nivel de sudar gotas de sangre, quiere decir que fue una angustia humana, almática, pero su alma estaba bien dirigida. Como no estaba en pecado, no entró en complejos, ¿por qué me permites esto? Ahora la injusticia de la humanidad. Miren, mira, padre, que esta gente, ¿cómo me va a tratar? Entonces, no, o sea, no hay una protesta, no hay una crítica, sino lo que hay es el corazón, ya, almáticamente como ser humano, humilde y obediente al Padre. Esa es la parte humana, 100%. Y en la parte humana, el alma está sufriendo porque él está viendo todo lo que viene. Y muchos de los sufrimientos del ser humano, no, el almático es más fuerte que el físico. O sea, mayor parte de la gente le es más difícil soportar el dolor almático que el físico. Y ese es el momento que está pasando el Señor Jesucristo. El que en Juan está diciendo que él tiene el poder para entregar su vida y para volverla a tomar, que tiene el poder de la vida y la muerte. Ahí entramos en el segundo misterio, la combinación de Dios hombre. Dios, Jesús tenía un alma humana que vivió y experimentó todo lo que todo ser humano ha vivido. O sea, no hay nada que el ser humano haya vivido, almáticamente hablando, que Jesús no haya vivido.
Y tenemos que hacer una separación porque mucho de lo que nosotros vivimos almáticamente es la experiencia, la consecuencia del pecado. Es la experiencia, la consecuencia de nuestra limitación humana. Pero la tristeza, la alegría es parte de nosotros. Y Él la vive en la condición de hombre. Allá en la presencia de Dios, ninguno de nosotros, ni tampoco el Señor Jesucristo, va a vivir esa experiencia, porque parte de la transformación nuestra no es solamente física, es también almática. Va a haber una transformación como la tuvo el Señor Jesucristo. Muy bien. Wow. Son puntos que estaría yo toda la noche tocando cada uno y entrando y profundizando. El misterio de la cruz, la revelación antes. El misterio de la identidad. Jesús perdió su identidad eterna. Juan 18 4 al 11. En la nueva traducción viviente. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Le preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy, que yo soy. Dijo Jesús, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumpliesen sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada, le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? En otras versiones ustedes saben que el Señor lo reprende y le dice otras cosas y sana a ese esclavo del sumo sacerdote llamado Malco. Pero lo interesante es que cuando el Señor cuando lo están buscando para arrestarlo y le dice, ¿a quién buscáis? Y él es el que toma la iniciativa. O sea, no es que lo agarrando de sorpresa, aquí está él, no. Él pregunta, ¿a quién buscáis? Y esos son detallitos que tienen un significado tremendo porque siempre el Señor Jesús estaba al control. Siempre. Nunca perdió el control. Él siempre tenía el control de todo. Y cuando le preguntan a Jesús si él dijo, yo soy, habló exactamente en el mismo tono, con la misma autoridad y con la misma identidad de cuando Moisés estaba frente al busto en fuego que no se consumía y le dijo, ¿a qué le digo quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dijo, dile yo soy, te envío. Ese yo soy con el cual el Señor se identifica a Moisés y le dice que ese es su nombre, yo soy. Es el mismo yo soy, es la misma voz, es la misma autoridad, es la misma identidad que se dio en aquel momento frente a Moisés y que Moisés lo reveló frente a Faraón y frente al pueblo de Israel. Entonces se caen al piso, porque en ese yo soy, con la identidad clara y definida del Señor Jesús, mostrando a todo el ejército de ángeles y a todos los seres humanos que Él es de quién es. No era una víctima, por eso yo les dije, Jesús nunca fue víctima, nunca. Y eso es algo que ustedes tienen que estar claros, nunca Jesús fue víctima, nunca tomaron control de Él. Él soltó el control, Él se entregó, Él permitió y entregó su alma
y su espíritu. No se lo quitaron. No fue en el momento que ya su cuerpo no aguantó más y murió como una muerte natural. Jesús no tuvo una muerte natural. Su muerte fue cuando él dijo, te entrego mi espíritu al Padre. Fue él quien lo entregó y no se quedó en el limbo. El apóstol Pedro nos enseña que él descendió y todo lo que ustedes han leído anteriormente. Entonces, aquí está claramente la identidad del Señor. Y reprende a Pedro, porque Pedro todavía no había entendido que no le tocaba a él defender ni tratar de proteger, que es algo que tenemos actitud. Nosotros creemos que tenemos que defender a Jesús. Nosotros creemos que tenemos que defender a Dios. Dios está claro en su identidad. Por eso la palabra comienza en el principio Dios. Ahí no hay explicación, no hay interpretación, no, en el principio Dios. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Nosotros presentamos el Evangelio y defendemos la palabra quien nos pide y quiere saber. Entonces sí lo hacemos como el apóstol Pedro nos dice. Entonces, amados, estos principios son sumamente importantes porque en este tiempo en que nosotros estamos meditando, en este tiempo en que nosotros estamos creciendo en qué pasó, la cruz de Cristo, Jesús, recuerden, es importante, Jesús es el centro. Él es el centro de nuestra vida. Y para nosotros conocer todos los misterios, tenemos que conocer a Jesús. Para nosotros saber realmente todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, es Jesucristo. Su palabra y sus acciones es lo que nos da a nosotros el conocimiento de las profundidades a las que el Padre nos ha traído. Tenemos que estar claros en este tiempo, hay mucho engaño, hay mucha confusión. Cada uno de nosotros tenemos que ser unos enamorados de Jesús. Nosotros tenemos que ser unos apasionados de Cristo. Nosotros tenemos que ser unos estudiosos del Señor Jesús. No como el científico coge y investiga. No, 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 no. Es el momento que tenemos los matrimonios, que nos amamos, que cada vez quiero conocer tu corazón, quiero saber qué son las cosas que te agradan. Quiero, quiero vivir contigo el resto de nuestra vida en una relación de amor, donde cada uno está trabajando para que el otro sea feliz y conocernos para que esa vida cada vez se una más. Por eso cuando el Señor pone el matrimonio como la relación entre Cristo y la iglesia, es la mejor referencia que podemos tener. Lamentablemente muchas de ustedes han tenido unas experiencias terribles del matrimonio, que en vez de ayudarles a entender claramente el matrimonio, la relación de Cristo y la iglesia, lo que hace es desbaratar completamente. Es igual que para entender al Padre. eh, Tenemos un ejemplo con el Padre terrenal, pero muchos sus padres fueron terribles o nunca existieron o nunca fueron presentes. Entonces, para una persona que no ha tenido un padre presente y que su papá fue un abusador o terrible, pues se le hace difícil entender al Padre celestial. Pero una vez nosotros conocemos la pureza del amor paternal y la pureza del amor matrimonial, como la palabra nos enseña, entonces esa es la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, es lo que nos ayuda a conocernos, es la intimidad con Él. Y por eso su palabra es clave. Y cuando tienes la actitud del Espíritu Santo, te empieza a abrir los ojos del entendimiento y a ver cosas que no habías visto antes. Estos pasajes bíblicos que lo has visto tanto, fíjense cómo arroja tanta verdad y tanta eh, explicación de quién es el Señor Jesucristo. Padre, gracias por habernos dado esta noche una oportunidad de, antes de que el Señor Jesucristo muriera, quién realmente era Él y cómo le estaba claro de su identidad. No podemos ver la cruz sin entender quién realmente era Jesús.
No es simplemente decir que era tu hijo, el hijo de Dios, sino toda esa revelación que está en tu palabra. Realmente lo que vino a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento, por un lado virginal, por otro lado, eh, Dios hombre, formado en el vientre de su madre, ese proceso de crecimiento y desarrollo, su vida, es sumamente impactante. Dios hombre, nunca había existido eso. Y todo lo que era ciego para el ser humano, que no sabía, que no tenía idea sobre el cielo, sobre el Padre, sobre los ángeles, sobre la eternidad, sobre el reino, sobre el poder, sobre la gloria. Jesucristo vino y la trajo a nosotros, la hizo accesible a nosotros. Abrió el cielo, las puertas se abrieron. Ya nosotros no somos extraños, somos parte de. Te damos gracias, Señor Jesús, por darte a conocer a nosotros. Queremos aprender más de ti. Revélate a nuestras vidas. Por cada uno de mis hermanos aquí presentes, revélate a cada uno de ellos, porque tu revelación les va a dar la victoria, les va a dar, Señor, el camino, les va a dar el propósito, les va a dar claridad de la misión que tú nos has entregado a nosotros. Así los bendigo y declaro, Señor, que tú estás siempre con cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos y hermanas, que la verdad de tu palabra se cumple, que tus promesas son sí, amén, que ningún mal los va a tocar y que por Jesucristo, su muerte y su resurrección, nuestras vidas han sido transformadas. Somos herederos y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Así bendigo a cada uno de los que están conmigo en este tiempo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Amado, los veo el próximo Viernes Santo. Vamos a tener una reunión que es Viernes de Poder, pero es Viernes Santo. Así que toda la iglesia y todos los hermanos pueden invitar a todo el mundo para que esté este viernes. Va a ser nuestra reunión oficial de Viernes Santo. Así que les bendigo, que pasen una hermosa noche. Y después de Viernes Santo, recuerden que viene Domingo de Resurrección, que vamos a tener un programa. Ay, este domingo me está diciendo mi amada que este domingo es el domingo de Palmas. Un poquito católico, ¿verdad? Lo de las palmas y las cuestiones, pero comienza Semana Santa. Este domingo es Semana Santa. Seguimos hasta el domingo de Resurrección. Les amo, les bendigo, que pasen una hermosa noche.